Paz de Cristo y bienvenidos a Conocernos, donde el principal objetivo es tener invitados y conocer las diferentes fases y etapas de la vida del invitado. En esta ocasión nos acompaña el pastor Jesús María Rivera Moroyoki. Pero antes de iniciar con la entrevista, me gustaría decirles que el pastor Rivera nació en la ciudad de Mexicali el 27 de mayo de 1957. Es casado con Carmen Encinas, tiene 4 hijos, 5 nietos y muchos hijos postizos. Desde octubre del 2008 es pastor en la primera iglesia apostólica en el distrito de Tijuana y actualmente también es coordinador de educación cristiana del distrito de Tijuana. Pastor Rivera, me da mucho gusto que esté en este espacio y que nos permita conocer un poco más de usted, no solo como pastor, sino también como padre de familia, como ministro de la Iglesia Apostólica y como amigo. Y me gustaría, antes que todo, que nos diga quién es Jesús María Rivera Moroyoki. Bueno, ahorita a mí se me conoce que solamente como pastor, pero realmente soy una persona que he aceptado enfrentado una serie de circunstancias y que siempre he pensado en la posibilidad de que podemos ser mejor todos los días. Soy una persona en ocasiones controvertida, pero muy determinada y decidido a hacer las cosas y lograr lo que emprendemos. Gracias a Dios todo lo hemos logrado, en algunas cosas hemos fallado, pero en su mayoría lo hemos logrado. Realmente así me describo como una persona que está determinada a hacer las cosas. Siempre ha surgido una pregunta y es ¿de dónde viene el apellido Moroyoki? El apellido Moroyoki es un apellido yaqui. Mucha gente cree que es japonés, pero no, es yaqui. Es yaqui, totalmente yaqui de Sonora. De Sonora. Mis papás eran de Hermosillo y mi mamá era en la Cosari, por ahí Sonora, todas esas partes. Entonces el apellido viene de una tribu de yaqui, no es japonés, no es japonés como piensan algunos. ¿Por qué no nos habla un poquito de su familia, de sus padres, sus hermanos y, por ejemplo, a qué se dedicaban, qué experiencias recuerda de su niñez? Bueno, mis papás trabajaban en la ganadería. Ajá. Y era parte de trabajar en la ganadería, eran muy trabajadores en todo el quehacer que realizaban. Se esmeraban en hacer un buen trabajo al grado que Estados Unidos se los llevó a ellos, los emigró como mano de obra calificada para atender ciertas partes del ganado o las cosas que tenían que realizar. O sea, ellos siempre fueron gente de trabajo, nunca dependieron de nadie ni estuvieron lamentándose siempre. Éramos muchos, éramos 12 y a todos 12, entonces a todos nos sacaron adelante, pero siempre bien decididos a trabajar. ¿Qué hijo era usted, el número? Soy el del medio, el número 6, somos 12, son como 6, ahí estamos en el medio. En medio, el sándwich. El sándwich. Y el problema de ser del medio es que te pones de lo que le sobra arriba y te quitan para darles a los de abajo, ¿no? A los de abajo ya no les quedaba. Ya no les quedaba. Oiga, cuéntanos cómo era el ambiente en su familia, para saber mejor por qué es usted el ambiente de la familia siempre fue un ambiente de trabajo, de ir y venir. No había algo así que dijéramos, este día vamos a descansar, ¿no? Era de trabajo, un trabajo continuo, por ser tantos, por la crisis, por el tipo de trabajo, por el ser el responsable que era. En aquel tiempo le llamaban capataz al encargado de todo. Ajá. Mi papá era el encargado de todo eso. Y eso hacía que la casa fuera mucho entrar y salir, ¿no? Llega un momento en que cada quien tiene que empezar a trabajar para poder salir adelante y apoyar en los quehaceres de la casa. También teníamos que trabajar. Tengo aquí en mis notas que en el 2016 su mamá falleció y apenas en este año 2021 su papá. ¿Qué nos puede decir de ellos? Pues creo que para empezar por mi mamá siempre ella fue una persona que no dependía de nadie, y cuando ya sentía que tenía que depender de alguien, ella firmó lo que se le llama en Estados Unidos un testamento médico, en el cual ella a la hora de estar enferma no quería que se intubara ni que se rehabilitara, restaurara su salud, porque ya decía que tendría que depender de la gente. Fue una persona que nunca quiso depender de nadie y así falleció en el hospital y aquí en San Diego, pero no se le restauró. A la hora de que había que hacer la reactivación de
los primeros auxilios ahí, no pudieron hacerlo por el testamento médico y nosotros respetamos la decisión de Su ellos. decisión. Su decisión. ¿Todavía viven sus hermanos? Sí, viven mis hermanos, solamente ha fallecido uno, Ujú. el mayor, es el único que ha fallecido. Entonces quedan 11. 11 todavía. Y pues en el caso de mi papá, pues acaba de fallecer Sí. el 26 de mayo, un día antes de mi cumpleaños. Sí. De la misma forma, murió de una manera muy quieta, muy tranquila. Decimos nosotros que preparó su muerte, porque hizo una serie de cosas durante la semana y así falleció. Bueno, tuvimos los problemas para trasladar el cuerpo a Mexicali, no fue así con mi mamá, pero en este caso se atravesaron varias circunstancias, pero pues ya lo sepultamos y todo quedó, creo que quedó todo en paz. Qué bueno, gracias a Dios. Pastor, ¿por qué no nos habla un poquito de su matrimonio, de sus hijos? ¿Cómo conoció a la hermana Carmen? ¿Dónde se casaron? Nosotros nos conocimos, prácticamente fuimos vecinos, pero no nos conocíamos por cuestiones de ir y venir y todas las cosas. Después ya cuando ya empecé a tratar con ella fue cuando ya llegué yo a la iglesia. Ella llegó un año antes, yo llegué un año después a la iglesia y ahí ya empecé a tratar con ella y nos quedamos. Enfrentamos varias situaciones, ¿no? Entre ellas el rechazo hacia mi persona por parte de la familia de la familia de ella, pero bueno, ahí... ¿Y por qué el rechazo? ¿Por qué no lo querían? Porque esperaban algo mejor, ¿no? En ese tiempo yo no era una persona así para ellos de fiar por la vida que llevábamos y todas esas cosas, pero al final ella decidió enfrentar la situación junto conmigo y ya nos casamos. Entonces eso fue lo que nos sacó adelante y tomamos una decisión, que el casado casa quiere. Juntos la tomaron. Juntos la tomamos la decisión y a mí no me interesaba lo que dijeran de ella, a ella no le interesaba lo que dijeran de mí. Entonces escuchábamos los consejos, pero las decisiones las tomamos nosotros. Tengo aquí que ya llevan 40 años de sí, casados. ya vamos para 41 el 6 de diciembre. Muy bien. ¿Y sus hijos? ¿Cuántos hijos tiene? 4, ¿Cómo son sus hijos? Está Belén. Belén es la mayor y es la más inquieta de todos. Belén. Belén es la más inquieta, tiene sus cosas buenas, ¿no? La mayoría son, porque yo digo que siempre tienen, el 99% son cosas buenas. Lamentablemente la gente se fija en el 1%, ¿no? Y no hablo de la gente en cuestión de ella, sino en lo general. En general. ¿No? Y pues tiene sus deseos de superarse, de estar ahí inquieta y está trabajando. Tiene sus niñas y el proyecto de ella es ser alguien junto con su familia y sus hijas. Está Carlos ahí, que también se apoyan mutuamente y es muy bien. Por otro lado está Jesús. Jesús ya terminó su carrera, es abogado, ya se casó con Estefanía, tiene la aspiración del ministerio, está en el ministerio, es el pastorado. Pues igual como todos, ¿no? Tiene que aprender varias cosas y tiene que ir creciendo. Y se puede estar equivocando como todos nos equivocamos, pero si tiene la determinación lo va a sacar adelante, va a hacer. Si pensamos en Jonathan tomó la decisión, tiene 2 hijos y tomó la decisión de ya decir un alto, tengo que ser alguien, ya está por terminar el último semestre de su carrera en Derecho también. Qué bien. Y es muy ordenado en ciertas cosas y pues ahí va adelante, ¿no? Creo que con esto nos ha apoyado bastante en la construcción de asuntos de la iglesia y aunque no es miembro de la iglesia en cuestión del bautismo y eso ha contribuido mucho en las cosas que se hacen dentro de la iglesia y apoyando inclusive a hermanos que le piden ayuda, él se las da o no le piden, pero él se las da. Y Isaac está viviendo su etapa, ¿no? Que tiene que llegar el momento en que cambiar. Fue un muy buen liturgista. Curiosamente el otro día examinábamos que hay hermanos aquí que no tienen ningún diplomado de la Escuela de Ministerios, y él sí. Entonces, ¿cómo es posible, no? Jóvenes de su edad que dicen, ¿cómo no tienes un diplomado si yo los tengo, no? Tiene su documentación y todo, pero esperamos que pronto reaccione y vuelva, ¿no? Muy bien. ¿Y quién es su consentido? Ninguno, todos son iguales, todos tienen unas cosas buenas y otras malas. A todos hay que apoyarlos, ¿no? Así es. Pero a todos hay que decirles en lo que se están equivocando. ¿Y nietos cuántos tiene? 5, está la primera es Ariana, Grecia, luego está Naomi, luego está Gali y luego está Arato. Arato es el más pequeño, es el único hombre. El único hombre. Tengo aquí que
o más bien platíquenos cómo fue su llamado a ser ministro o a ser pastor. ¿Cómo fue? Bueno, es que el llamado yo defino, y siempre es mi discusión, ¿no? Que la gente tiene que tener un llamado para poder hacer las cosas de parte de Dios. Y, Dios me encontró a mí, yo no encontré a Dios como normalmente dicen, ¿no? Sí. Yo ni siquiera andaba buscando Ni lo andaba a Dios, buscando. ¿no? Ni andaba buscando a Dios, ni siquiera de una iglesia. Pero en su momento Dios tuvo a bien pues poner los medios para que yo llegara a la iglesia. Bueno, perdón que lo interrumpa, eso a lo mejor no lo mencionamos, que usted no nació dentro de la iglesia, sino que llegó de joven. Sí, yo llegué de joven a la iglesia. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo es que llegó? ¿Lo invitaron? Llegué a la iglesia porque en marzo del 76, yo yendo a un baile, acompañado de alguien, pasamos en un camión por la primera iglesia en Mexicali y oía música. Resulta que con el muchacho que yo iba al baile era hijo de hermano. Y él se había comprometido a llegar cuando menos al culto. Entonces, como oímos música y me dijo, aquí es, yo me bajé y fue la primera que llegué. Pensando que ayer era el baile. Pero resultó ser de que al siguiente día, pues yo estaba en ese día se bautizó mi esposa y varios jóvenes. Yo no sabía nada de eso. Okay. Nunca había entrado a una iglesia evangélica. Y el siguiente día me encuentro un muchacho, me dice, oye, vengo a invitarte a que vayas a la iglesia. Yo no andaba bien cuando fui a la iglesia. Le dije, ¿y a cuál iglesia? Si a mí no me gusta ir a la iglesia. Y entonces me dice, no, pues es que a la iglesia que fuiste anoche, ¿no? Yo no fui a una iglesia, yo fui a un baile, ¿no? Entonces a mí se me hacía raro la forma en que cantaban y todo eso, pero pues nunca supe hacer una diferencia. Y así fue como llegué, y como yo siempre he sido un hombre que digo, si usted da una palabra la tiene que cumplir. Y ese día le dije, sí, voy a ir contigo. Entonces voy a llegar, ¿a qué hora quieres que venga por ti? ¿A qué hora haces el servicio? No, pues que a las 6. Ok, yo te voy a esperar aquí a las 5 de la tarde. Ajá. Y dije, ya no va a volver, porque fui muy tarde. Cuando andaba allá en la calle me acordé que él me había dicho que nos íbamos a ver en ese lugar donde yo me juntaba, una tienda. Dije, voy a ir porque le di mi palabra. Y cuando a las 5 de la tarde, si no llega a las 5 minutos, llegué, a las puras 5 llegó. No, bien puntual. Lo bueno que era un hermano puntual. Y fui, y así me empecé a quedar. La forma en que me recibieron en la iglesia es muy importante. Por eso de ahí digo yo, la forma en que la gente recibe a los invitados es muy importante. Ahí fue la forma en que yo me quedé. Fue por lo que usted se quedó. Es por lo que yo me quedé, por la atención. ¿Hizo amigos rápido entre los jóvenes? Me involucré mucho en la cuestión del servicio, porque algo que a mí me gusta es eso, el servicio. Hacían cultos en la mañana, vendían desayuno, vendían comida, vendían cena. Yo hacía todos los mandados, iba y les traía agua, hacía todo para la cocina. Y la gente me aceptó, no me pusieron ninguna traba para trabajar y ahí me fui quedando. Yo creo que algo que me hizo quedarme es que me sentí útil, aunque sea sirviendo las mesas o trayendo agua en el hombro, ahí en los garrafones de agua, y un calorón que hacía, pero ahí estaba. Y eso fue lo que me hizo que encontré un lugar para mí dentro de la iglesia. Y ya estando dentro del seno de la iglesia, ¿cómo es que comenzó con el ministerio? Cuando tuve que entrar antes para poder ser diácono, tuve que ser lo que en ese tiempo se llamaba superintendente de escuela dominical. Fui maestro, servía las mesas, abría el templo, lavábamos hasta los baños y todo. Pero la verdad es que nunca lo hice pensando en el diaconado, lo hice pensando en servir. Y cuando ya el pastor me llamó un día a Obed Reina y a mí, dice, ¿quieren ser ministros? Los vamos a ordenar. Lo vamos a iniciar el ministerio. ¿Quién era el pastor en ese Hermano tiempo? Francisco García Ocay. Y bueno, el caso está en que dijimos que sí y empezamos a trabajar. Y ahí es donde se vienen los procesos difíciles, porque después viene un cambio de constitución y no me pueden ordenar. Luego viene otro y no me pueden ordenar. Entonces, pero algunos me decían que me cambiara, que me fuera a otro lugar, que así decía, no. Yo soy de la idea que si Dios te llamó a un lugar y te va a superar en ese lugar, es que es de Dios, ahí espérate, Dios te lo va a dar. Y así se dio. Así fue. Así fue. ¿Qué líderes dentro de la institución de la Iglesia Apostólica han marcado su vida o le han dejado como que un legado para usted seguirlo? Para mí, he respetado a todos y al hermano
Domingo Torres Alvarado, su forma de administrar y de llevar las cosas, es un hombre muy ordenado, sumamente ordenado. Sí. Pero quien me ha impresionado por su arrojo y su dedicación fue el hermano Raúl Murillo Guerra, ¿no? Más cuando saca el proyecto de excelencia, ¿no? Yo siempre he pensado que los hijos de Dios no podemos ser perfectos, pero sí podemos ser excelentes. Y como yo me voy mucho por el aspecto místico, entonces el lema que él me cautivó dice: ser una iglesia pentecostal sana y con propósito, y yo mismo le puse mi interpretación. Ser una iglesia pentecostal viviendo por el Espíritu Santo, vamos a estar sanos, vamos a estar sanos emocional y espiritualmente, y vamos a tener propósitos para servir en la obra de Dios. Eso fue lo que más me impactó del hermano Raúl Murillo, y yo me sigo quedando con el programa Excelencia, ¿no? Excelente programa. Sí. Pastor, además de ser pastor, ¿qué otros ministerios ejerce dentro o ha realizado dentro de la Iglesia Apostólica? Pues inicialmente fui director de jóvenes, fui superintendente, después fui lo que hoy somos los promotores. Cuando pertenecíamos al distrito del Noroeste era muy grande, estaba dividido en 3 sectores. Yo fui el coordinador de la zona centro del distrito del Noroeste y me tocó supervisar todo lo que era Mexicali, el Valle y San Luis, como lo que hoy sería el director distrital, ¿no? Y apoyando al director general. Tuve por varios años. Después, en 1985, dejé eso, duré varios años, y después incursionamos en lo que inicialmente, siendo coordinador de educación, hermano Josué Mendoza, se implementó la escuela Ébano, la Escuela Bíblica Apostólica del Noroeste, y a mí me tocó ser el primer. Lo que ahora viene siendo el CREA. El CREA. Okay. Y lo que a mí me tocó ser el primer tesorero de ahí, el administrador, que le llaman ahora, antes le llamamos tesorero, el prefecto. Después de estudiar ciertos, me tocó tomar clases con el hermano Murillo y todos ellos, y después estuve dando clases de lo que era liturgia, historia, y también de hermenéutica y homilética. Entonces, pero hasta que se fueron formando los grupos y después ya no. Después dentro del pastorado, pues ya me tocó trabajar como coordinador de asistencia social por 2-3 periodos, y luego me tocó a hoy coordinador de educación y presbítero, pues desde la 16, varios años ya tengo de presbítero. ¿De cuántas iglesias has sido pastor? Porque aquí en la primera iglesia ha estado desde octubre del 2008, ya van a ser 13 años, pero ha sido pastor de otras iglesias. ¿De qué otras iglesias ha sido pastor? En total son 5 iglesias, 5 congregaciones. Antes de iniciar el pastorado yo estuve supliendo algunas partes en Mexicali, en el obispado del hermano Ismael García Márquez. Nos mandaban porque faltaba algún pastor, nos mandaban a trabajar y a hacer ciertos trabajos. Siendo diácono. Yo llegué al pastorado siendo diácono, por cuestiones de constitución, de que cambiaba la constitución y yo seguía siendo diácono. Y luego viene el accidente del 94 y me tuve que esperar todavía. Estaba autorizado yo para bautizar, para ungir y hacer todo lo de un ministro, pero yo siempre me reservé hasta que llegó la ordenación. Okay. ¿Y cuáles son las iglesias que ha sido pastor? La iglesia Valle de las Palmas, la iglesia 17, la cuarta, la 16 y ahora aquí en la primera. Aquí en Tijuana todo. Sí, cada iglesia tiene su que ver, ¿no? Y la forma y las experiencias que uno vive dentro de las iglesias, todas son diferentes. Por eso yo no estoy casado con una sola forma de trabajo, porque todas las iglesias son diferentes. ¿Y por qué no nos cuenta alguna anécdota de alguna de las iglesias? Tiene muchas, aquí sí, ha contado algunas ya. Sí, una anécdota así del Valle de las Palmas. Es que en la iglesia del Valle de las Palmas nosotros teníamos oración por ser zona rural, entonces la gente podía orar hasta las 4 o 5 de la mañana que se iba a su trabajo, o salía a la 1 o 2 y llegaba, y el templo siempre estuvo abierto. Siempre el sonido, todo ahí. Y un día se robaron lo que, bueno, no sé qué ahora, creo que es el power, pero antes era que decían el cerebro, donde conectabas todas las cosas. Y se llevaron, entonces, bueno, cuando... llevaron el cerebro. Se llevaron el cerebro, pero cuando yo anuncié, hermano, pues mire, pasó esto, y entonces, pero ¿cómo? En la zona rural todo el mundo se conoce. No, yo lo voy a encontrar, dijo alguien, no, mire, vamos a dejar las cosas así, vamos cooperando para comprar otro. Y sí, la gente de fuera empezó a cooperar en nosotros.
Y un día una hermana dio gracias, antes daban muchas gracias, y dijo, hermano, vamos orando por el pastor porque lo dejaron sin cerebro. Y todo el mundo me decía, no, el hermana, pastor sin cerebro. El pastor sin cerebro, ¿no? Pero la hermana lo hacía de buena intención. Gracias a Dios regresaron todos. Y recuperaron el cerebro Lo del recuperamos pastor. el cerebro, por eso estoy aquí. No, pero sí, pasaron muchas cosas. Ahí es donde creo yo que he visto la mano de Dios en todas las iglesias, pero fuerte, de una manera fuerte, palpable, cosas que inexplicables, ahí. ¿Y fue su primer pastor? Fue mi primer pastor siendo diácono. Me tocó ver milagros, sanidades, milagros de todo tipo, hasta económicos. Lo digo porque hay veces que la gente piensa que no hay milagros económicos, ¿no? Yo los sí viví. sí hay. Yo los viví. Yo los viví ahí. Entonces, eso es la situación. En todas, otra anécdota fue en la 17, que cuando llegué me dijeron, aquí el pastor siempre se pone camisa blanca. Y le dije, no, hermana, no. La única que me pone la ropa a mí es mi esposa, así es que, porque estaban acostumbrados a vivir que si el pastor no traía camisa blanca no tenía de qué predicar. Entonces son cosas que tenemos que ir enseñando, ¿no? Pues, en todas partes la gente como siempre, ¿no? Hay gente que siempre está al pendiente. Al pendiente del pastor. Al pendiente del pastor, de lo que hace y de lo que no hace. Hermano Rivera, sabemos que ha tenido algunas experiencias de enfermedad, accidentes, mencionó ahorita que tuvo en el 94, un accidente. ¿Por qué no nos platica un poquito de eso? En el 94 fue que yo siempre he pensado que fue un acto divino, ¿no? Por el aspecto. Yo soy muy místico, yo soy muy dado a la pentecostalidad, pero aprendí a vivir la pentecostalidad con los pies en la tierra. Cometí muchos errores emocionalistas y cosas, y podría decir que hasta de exhibicionista, ¿no? Pero bueno, aprendí que las cosas no son así, que Dios es tan real y tan palpable Dios como que no necesitamos hacer ninguna cosas que no sean las que Él quiere hacer. Y pues ahí tuve el accidente, iba en el carro y me fui por los 100 metros, dicen, hacia abajo. ¿En dónde? En un carro, en la Rumorosa. En la Rumorosa. Hasta abajo, y iba un muchacho conmigo y falleció. Pero fue lo que pensábamos nosotros que iba a ser conflicto, fue un aspecto místico, ¿no? Ya platicaban ahí los hermanos. Yo nunca lo volví a ver a la familia, pero cuando vinieron a avisarles a ellos que había muerto el muchacho, dijo, no se preocupe, ya sabemos que se murió. Él acaba de pasar por aquí y se despidió de nosotros. En la misma hora que eso sucedió pasó, ¿no? Pasó él por ahí. Y bueno, ahí tuve una experiencia que yo ya cuando subí desde el carro y movía solamente la mano. Y curiosamente vi pasar por enfrente de mí, porque iban pasando los carros muy despacito porque estaban las ambulancias y todo el accidente. Y vi a la directiva del distrito, y al tesorero y al exobispo y todo. Y no se pararon. Y siempre ¿Pero me quedé. sí pasaron o...? Sí pasaron, okay. Era real, pero yo me quedé con ese sentimiento. Y un día estaba, yo digo, platicando con Dios, porque no me gusta decir orar, porque la gente piensa que uno se la pasa orando 10 horas. Le pregunté por qué habían hecho ellos, porque para mí era insensibilidad no pararse. Y Dios me dijo, es que yo no les permití que te vieran. Porque si ellos te hubieran visto, te hubieran querido subir al carro, te hubieras muerto. Y me dijo, ¿recuerdas que cuando te subieron a la ambulancia te tuvieron que poner boca abajo? Sí, bueno, porque a ti te había explotado la pleura del pulmón. Y sí, cuando me querían voltear me ahogaba. Digo, si ellos lo primero que hubieran, si no eran insensibles, lo primero es que les iba a ganar la sensibilidad y te iban a asfixiar. Hasta entonces entendí yo por qué ellos no se pararon, ni siquiera me vieron. ¿Y nunca los confrontó para preguntarles yo le pregunté, por qué no se habían parado? Les comenté yo al tesorero en ese tiempo, oye, ¿pasaste por ahí? Sí, estaba un accidente, pero no había nadie. ¿Cómo que nadie? No, nomás estaban las ambulancias en la orilla. Entonces ellos no, bueno, digo yo, Dios los cegó, ¿no? Le dije, bueno, entonces le dije, era yo. ¿Cómo que eras tú? Sí, no es cierto, no, sí era yo te vi pasar y venía jurando estar contigo. Sí, discúlpame, no, le dije, no te disculpes, te pregunto porque ya Dios me explicó por qué. Entonces fue un momento donde tú vives
una experiencia con Dios. Pero yo siempre he pensado que cuando no nos enfermemos, cuando tengamos alguna duda, le preguntemos a Dios por qué permitió eso. Así es. Entonces fue cuando yo le pregunté a Dios por qué estaba inconforme. Me dijo, no, fue por eso. Entonces lo que yo estaba haciendo un juicio, Dios me estaba protegiendo. Entonces muchas veces nosotros hacemos juicios de lo que estamos viendo, pero no de lo que Dios quiere hacer. Pero no sabemos de lo que Dios nos está protegiendo, ¿verdad? Además de ese accidente, sé que también ahora en la pandemia estuvo usted muy mal. Sí, cuando estuve, es que van varias cosas, entre ellos los infartos que me han dado. Cómo Dios me ha librado de cada uno y ha sido una cosa, aunque son microinfartos, la vivencia ha sido diferente. Inclusive me operaron un ojo, que se ríen cuando les digo que me sacaron el ojo. Le digo, no, es que literal yo quedé traumado, no me quiero operar el otro, por la forma en que quedé con eso. Pero creo que la experiencia en cuestión de enfermedad y experiencias que he tenido, en todas he tenido experiencias con Dios, pero lo más fuerte es en la pandemia, cuando me pegué el COVID y que estoy tanto tiempo encerrado y viendo a la familia sufrir y estar con oxígeno y todas esas cosas, empiezas a aprender muchas cosas, ¿no? Dios nos empieza a hacer reflexionar. ¿Cuánto tiempo estuvo encerrado? Pues estuve desde el 25 de noviembre hasta el 29 de diciembre, que fue cuando me consultó. No hubo quien me consultara por la gravedad, pero Dios abrió las puertas. Claro, la recuperación vino hasta febrero, marzo, pero así lo fuerte fue en ese tiempo. Tuve algunas vivencias con Dios. Entre una de las cosas que yo recomiendo siempre es que no tengan miedo, porque hay una lucha, vuelvo a lo misticismo, ¿no? Entonces yo encuentro, claro, es mi opinión, ¿no? A lo mejor los demás tienen otra opinión. Yo encuentro que esa enfermedad tiene una mezcla de enfermedad, pero también de una oportunidad satánica, diabólica, que quiere meterle a uno miedo y que le quiere, y empieza a escuchar voces uno, ¿no? Yo escuché voces y dije, no, Señor te reprenda, tú no eres así, esto no es así, esto no es acá. Y entonces lo que a mí me queda más grabado ahí es cuando una ocasión, nunca le pedí a Dios que me sanara, sencillamente estaba viviendo yo el momento y haciendo otras cosas, y cuando me sentía ya muy cansado por la respiración y el oxígeno, tantos tanques diarios, y ver a los muchachos que no los encontraban, ir y venir, entonces le dije, ya me cansé, y entonces el Señor me dice, oye, dice, yo siempre he luchado por ti, tú no tienes por qué cansarte ahora. Y de ahí ya me quedé dormido, ya no me recuerdo. Hay muchas cosas que no me acuerdo, pero hay eventos muy importantes que sí me acuerdo de ese tiempo. Pero y una de las cosas que yo veo es que el hombre tiene temor, y cuando el enemigo le mete el temor a uno, lo va a derrotar. Ese es mi concepto, ¿no? A lo mejor para otros no es así, pero en lo mío eso fue lo que viví en la pandemia. Dentro de todas esas enfermedades, en todas he tenido experiencias, pero en esa lo tuve más fuerte, ¿no? En el área espiritual. En el área espiritual. Dentro del área espiritual, ¿qué otros eventos nos puede platicar o qué otras experiencias ha tenido? He tenido muchas experiencias. Yo hablaba del Valle de las Palmas, ¿no? Pero en todas he tenido muchas experiencias, aún aquí en la iglesia. Lo que pasa es que en el transcurso, en el camino, tuve que aprender a manejar la pentecostalidad y dejar el exhibicionismo para darle el paso a lo que Dios quiere hacer. Ahora ustedes me miran muy tranquilo, como a la hora de ministrar y hacer esas cosas, pero no, la gracia de Dios ahí está, el don ahí está, nomás que ahora lo sé manejar. Manejar no a Dios, sino la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces cambia, me tocó orar por una persona que tenía el pie así para arriba y se le extendió completamente. Oré por alguien que tenía el espíritu de Dios, lo libró, y no son historias. Lo más impactante es que una vez llegué y el médico del Valle de las Palmas, cuando tenía un caso difícil, me decía que fuera a orar por la gente, y ese día mandaba llamar. Sí, vi una nota cuando llegué de aquí como a la 1 de la mañana, y dice, a la hora que llegue venga por favor a tal parte. Y como ahí pues se podía andar en ese tiempo, fui
y le dije, muchacho, quédate con los niños, fuimos mi esposa y yo, y estaba una muchacha ahí que no la podían, entonces la estaban tratando de un evento de posparto. Y tenía la niña, estaba ahí en el sillón y el médico me dice, es que esto ya no es posparto, esto ya es aspecto espiritual. Entonces le digo, ¿y cómo sabes? Por las cosas que dice, yo no la había visto, ya me sentó y estaba el esposo ahí. Y se sentó mi esposa, ¿no? Ahí a un lado de ella. Y ya cuando la vi, sí, le dije al médico, ¿sabes que te tienes que salir? Sí, me dijo. Y la esposa dijo, yo me quedo. Le dije, no, se tiene que salir. O cuando ve algo raro se sale. Y cuando empezamos a hablar con ella, yo le hablaba a ella por su nombre, porque la conocía, era una visita de la iglesia. Y la respuesta fue, entrégame su alma, yo te entrego a su niña. No. ¿Cómo? Si el alma no es mía, y empecé a orar. Entonces cuando ya detectamos que oramos por ella, y Dios le hizo libre delante del médico, de la esposa del médico, ya vino el médico, cuando ella reaccionó, dice que había alguien que no la dejaba hablar, y que lo que quería es que me voy a llevar tu alma, ¿no? Y te voy o si no te voy a matar a tu hija. Y entonces eso es un impacto que parece de película, pero a mí me tocó vivirlo, era en la madrugada. Y de ahí aprendí yo que no debes de orar por un demonio en la noche. Sí, no. Pues error, te metiste a su terreno. Sí. Esa es una de las experiencias fuertes que yo creo. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, como pastor me imagino que ha tenido varias experiencias difíciles también, pero me imagino que ha sido también muy satisfactorio ser pastor. ¿Qué ha sido para usted ser pastor? Ser pastor es la satisfacción del pastorado es servir. Entonces, si nosotros, de ahí que ustedes me escuchan decir que a mí no me gusta ser pastor de mega iglesias, porque nunca tienes contacto con la gente. Y la satisfacción de ser pastor es ayudar a la gente a que crezca en todas las áreas de su vida, tanto en su área espiritual, física, emocional y en lo familiar. Si nosotros logramos que las familias crezcan de una manera integral, vamos a tener una mejor sociedad. Y no solamente una sociedad civil, dentro de la iglesia también, ser una buena iglesia que va a tener mucho que ofertar y poco que demandar. Pastor Rivera, para finalizar, ¿por qué no nos da un consejo, pues como pastor, no solo a los miembros de la iglesia que pastorea actualmente, sino a la iglesia en general? Yo creo que algo que no debe perder la iglesia es las convicciones y estar seguro de quién está sirviendo y estar seguro de quién es. En la medida que nuestras convicciones estén firmes, es en la medida en que vamos a crecer. Y siempre tener claro que Dios no nos trajo a este mundo a sufrir, Dios nos trajo para ser felices y que debemos de buscar la felicidad tomada de la mano de Dios. No pierdan sus convicciones y entonces sí tengan su proyecto de vida para servir a Dios dentro y fuera de la iglesia. Muy bien. Bueno, pues quiero agradecerle el tiempo que se ha tomado para estar en este espacio de Conociéndonos y pues gracias una vez más y a usted y a su familia por el tiempo también que han sido pastores en la primera iglesia. Y amigos, amigas, si tuviste este video, te invito a que te inscribas al canal y que estés atento al siguiente entrevista. Dios te bendiga. Paz de Cristo. Te habla Mónica Liliana Pérez y junto a un grupo de hombres y mujeres de la primera iglesia tenemos este proyecto que se llama Conociéndonos. ¿Y de qué se trata? Pues de conocernos. ¿A quién? Pues a ti. O si tienes algún líder o a tu pastor y te gustaría conocerlo mejor o que lo entrevistáramos, pues invítalo, que nos contacte. Queremos entrevistarlo, queremos saber más de él, todas sus áreas, sus facetas. Además de pastor, ¿qué hace? Queremos saber de él. La silla está vacía.